Sí. En los hilodendrocitos, las células epidimarias, las células de Schwann y me falta uno. No sé cuál. Microglia. La microglia. Las células gliales satélites. Así mismo. ¿Y cuál es la función de los astrocitos? De sostén. ¿Qué más? Tienen una función trófica con las neuronas al ¿Qué más? alimentarlas. ¿Qué más? Constituye la barrera hematoencefálica. O sea, forman parte de la barrera hematoencefálica. Muy bien. ¿Y la función de los oligodendrocitos? Ellos Principalmente es producen la la producción de mielina la del... vaina de mielina. Mielina. ¿A qué nivel? del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y quién produce la mielina en el sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. Células de Schwann. ¿Y cuál es la función de la microglia? Se comporta Con Serían como como las macrófagos. defensoras. O sea, Son fagocitos. un macrófago, ¿verdad? O sea, son células destructoras de antígenos, bacterias y también fagocitan restos celulares. Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad y nos toca desarrollar las meninges. ¿Tienen alguna idea de qué son las meninges? Serían como las capas protectoras del encéfalo, si no me equivoco. Del encéfalo y también de la médula espinal. ¿Eh? O sea que hay meninges tanto en el cráneo como a lo largo del canal vertebral. ¿Hay algún término asociado con meninges que ustedes conozcan? Hola. Meningitis. ¿Y el término meningitis qué te dice? Inflamación. Inflamación. Inflamación vendría a ser, profe. ¿Perdón? Inflamación vendría a ser. Inflamación. La inflamación. Sí. Y la inflamación puede ser química o puede ser una inflamación infecciosa. A quien más le tememos es a la inflamación infecciosa, sobre todo las infecciones bacterianas que pueden ser mortales. Después están las infecciones virales, que son un poco menos peligrosas, a no ser que sea un COVID, ¿verdad? Pero habitualmente los virus que atacan las meninges del cerebro son menos, estoy hablando de la era pre-COVID, generalmente son infecciones y de menos riesgo. Y después están las inflamaciones químicas. ¿A alguien se le ocurre cómo puede haber una inflamación química en las meninges? ¿Qué podría ocurrir? Fíjense cómo acá hay arterias en las meninges y hay venas también. ¿Qué podría ocurrir que dé una inflamación química? Que no sea ni bacteria ni virus. El consumo de algún medicamento. El exceso de alguna sustancia. Aparte de eso, algo que se origine en el mismo cuerpo. ¿Qué podría ser? ¿Algún tipo de enfermedad Células autoinmune? cancerígenas. Puede ser una enfermedad autoinmune, algo más. Yo les doy la clave. Acá hay arterias en el espacio subaracnoideo. ¿De ¿Se dónde puede más puede venir una? arterias?
¿Perdón? Si pueden taponarse las arterias. Sí, pueden taponarse, pero eso no va a dar origen a una meningitis química. Una hemorragia puede ser, doctor. Una hemorragia. El derramamiento de sangre en el espacio subaracnoideo, que es lo que se llama una hemorragia subaracnoidea, eso puede dar un cuadro muy parecido a la meningitis, ¿eh? Porque la sangre es muy irritante, los componentes de la sangre, ¿verdad? El hierro, la globina, son sustancias muy irritantes y eso provocan una meningitis química. ¿Y qué les parece que haríamos si sospechamos una meningitis? ¿Cómo podemos estudiar o cómo podemos confirmar o descartar una meningitis? Mediante una punción. Una punción. ¿Y dónde harías esa punción? Una punción lumbar. En la médula. Una punción lumbar. En la médula no, porque si punzas la médula le vas a dejar paralítico al paciente. Hay que hacer en la región lumbar donde ya no hay médula, pero sí hay espacio subaracnoideo. Y como el líquido cefalorraquídeo llega hasta esa zona, entonces uno con cierta tranquilidad puede punzar la región lumbar baja, ¿verdad? Entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, o entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Allí ya no hay médula espinal, entonces podemos colectar líquido para estudiar. Bueno, perfecto. Aquí tenemos un corte coronal de cerebro, hueso, y podemos apreciar las diferentes capas de las meninges. La capa más externa, y que es la más gruesa, es lo que se llama la dura madre. Dura madre. Y es la que está adherida al hueso craneal. Después tenemos un espacio subdural, y debajo de ese espacio subdural tenemos la aracnoides, ya hacia el lado del tejido nervioso, la aracnoides. Por debajo de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, que es muy importante porque a nivel de ese espacio tenemos un inmenso corredor para arterias y venas, y además es en este espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan ese líquido cefalorraquídeo que se formaba en los ventrículos, que circulaba por el acueducto de Silvio, que llegaba al cuarto ventrículo y finalmente salía del cuarto ventrículo? Y al salir del cuarto ventrículo empieza a navegar en el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo envuelve totalmente al encéfalo y también envuelve a la médula espinal, de manera que todo el sistema nervioso central es como que estuviera flotando sobre una fina capa de líquido. Y finalmente la capa más profunda es la que está adherida al tejido nervioso, es esta que está aquí. Eso se llama pía madre, pía madre. Y es entre la pía madre y la aracnoides que existe este espacio subaracnoideo. Entonces, de fuera hacia adentro, las tres capas de las meninges son
dura madre, aracnoides y pía madre. A nivel craneal, la dura madre está adherida al hueso. En cambio, a nivel espinal, entre la dura madre y el hueso existe un colchón de tejido adiposo y de venas y linfáticos. Esa es la gran diferencia entre el espacio epidural, craneal y espinal. El espacio epidural craneal en condiciones normales no existe. En cambio, a nivel espinal, el espacio epidural normalmente presenta grasa y vasos sanguíneos. Ahora, este tejido epidural que no existe normalmente en el cráneo puede aparecer en caso de una fractura del hueso y sangrado. Entonces allí sí puede acumularse sangre entre el hueso y la dura madre. Y eso da origen a un hematoma llamado hematoma epidural o hematoma extradural. Vuelvo a repetir, en condiciones fisiológicas normales a nivel craneal no existe espacio epidural. Es solamente virtual. En cambio, a nivel espinal sí existe espacio epidural que tiene grasa y venas. Pero en caso de un traumatismo se puede formar un hematoma en el espacio epidural y se despega esto. Y este proceso de despegue es un proceso muy doloroso. Y es lo que hace a veces que en las urgencias un paciente se lo ve agitado y combativo. Y si a eso le sumamos el alcohol del sábado a la medianoche o domingo de madrugada, más el cansancio del residente de guardia, que ya lleva trabajando 18 horas, eso suele ser a veces una receta para el desastre. Porque viene ingresando un paciente que a todas luces está alcoholizado y el médico que se acerca para tratar de ayudarle recibe improperios o a veces agresión física de parte de este paciente porque está alcoholizado y porque está sintiendo mucho dolor. Y ahí necesitamos usar todo nuestro profesionalismo para, a pesar de esa situación, tratar de asistir a ese paciente y llegar a un diagnóstico, porque lo peor que podemos hacer es enojarnos con él porque es rudo, porque es grosero, y apartarlo a un rincón de la urgencia. Y peor todavía si le damos un remedio para que se calme. Y a lo mejor esa agresividad es el primer signo de que está desarrollando un hematoma epidural. Y por nuestro enojo perdemos un tiempo precioso y tal vez dentro de 2 horas cuando volvemos a verlo ya vamos a encontrarlo muerto en la camilla. Así que es muy importante el hecho de que un paciente esté ebrio. No descarta que ese paciente tenga un hematoma epidural. Y si un paciente accidentado es llevado a emergencias y nosotros estamos de guardia, no importa que el paciente esté alcoholizado, no importa que el paciente te escupa, te patee o te quiera golpear,
ese es el momento cuando más tenemos que demostrar nuestro profesionalismo y descartar un hematoma que podría causarle la muerte a ese paciente y traernos a nosotros un grave y gran problema médico legal después, más adelante. Bueno, luego, así como hay un espacio epidural virtual que puede desarrollarse en el caso de un traumatismo, existe también un espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides. Y ahí también pueden formarse hematomas subdurales. Después les voy a mostrar las imágenes, cómo diferenciar un hematoma epidural de un subdural basado en las imágenes. Luego tenemos la aracnoides y el espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo podemos tener rotura de estas arterias y eso va a dar origen a una hemorragia subaracnoidea. Puede ser la hemorragia subaracnoidea una hemorragia traumática. Pero cuando no hay antecedentes de traumatismo y el paciente presenta una imagen compatible con hemorragia subaracnoidea, debemos inmediatamente pensar en que un aneurisma cerebral se rompió y sangró en el espacio subaracnoideo. Después, por debajo del espacio subaracnoideo, tenemos la pía madre, que es la que está fuertemente ya adherida a la corteza cerebral. Resumiendo las tres capas: dura madre, aracnoides, pía madre. Entre la dura madre y el hueso no hay espacio epidural, salvo que haya una hemorragia. Entre la dura madre y la aracnoides sí hay normalmente un espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre sí hay normalmente un espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo y en donde se encuentran las arterias de distribución corticales. Y finalmente la pía madre firmemente adherida al tejido cerebral. Aquí podemos apreciar un corte parecido al que estábamos viendo previamente. Vemos la calota craneal, ¿verdad? El cráneo óseo. Fíjense, la primera capa, esta que está en color gris, es la dura madre. Vieron que en condiciones normales la dura madre está pegada al hueso, pero acá hubo un traumatismo, hay una fractura ósea y esta parte filosa del hueso fracturado provocó una laceración en una arteria llamada arteria meningea. Generalmente es la arteria meningea media. Es una arteria pequeña, pero muy poderosa. Y una laceración de esa arteria provoca el hematoma epidural. Epi quiere decir arriba o por fuera, en este caso, de la dura madre. Y empieza a acumularse entre el hueso y la dura madre. Y como esto es artificial, esto que falta acá el hueso. Normalmente hay una fractura, pero el hueso sigue acá arriba. Entonces, como este hematoma está limitado por el hueso, no puede empujar el hueso, lo que hace es empuja la parte blanda del cerebro.
y empieza a desplazar la masa encefálica con un aumento muy grande de la presión intracraneal y eventualmente eso puede provocar la muerte. Entonces aquí podemos apreciar un hematoma epidural que se formó entre el hueso y la dura madre. Después esta otra línea más fina, parece un color medio celeste, viene a ser la aracnoides. Después el espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y finalmente la pía madre que está aquí adherida al tejido encefálico. Y adherido también a la médula espinal. Acá un poco más de lo mismo, ¿verdad? La dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre. Fíjense aquí, este es un hematoma epidural. Se formó entre el hueso y la dura madre. La dura madre le contiene al hematoma epidural. Por eso la barriga o la convexidad apunta hacia el cerebro. Y esa es la forma imagenológicamente nosotros podemos validar como un hematoma epidural. En cambio aquí el sangrado es subdural, es por debajo de la dura madre, ¿verdad? Y esta convexidad, en cambio, o sea, no hay convexidad, hay concavidad del tejido nervioso. Esto ilustra mejor. Acá una convexidad prominente de la dura madre. En cambio aquí es como más bien que la sangre está derramada sobre el tejido cerebral y la convexidad apunta hacia afuera. Acá la convexidad apunta hacia adentro. ¿Por qué apunta hacia adentro? Porque la dura madre está limitando al hematoma. En cambio acá el hematoma se disemina sobre la corteza cerebral y la convexidad apunta hacia afuera, en el hematoma subdural. Nuevamente acá. Hematoma extradural. Hueso, sangre, dura madre. Convexidad hacia el tejido cerebral, hacia el encéfalo. Hematoma subdural. La convexidad mira hacia el hueso. Cuando la convexidad apunta hacia el cerebro es extradural y cuando la convexidad apunta hacia el hueso es subdural. Y esto dice mucho. No solamente nos dice en cuanto a la etiología del hematoma, sino que, por ejemplo, sabemos que el hematoma extradural es siempre traumático. En cambio, el hematoma subdural, si bien también es traumático, puede ser a veces por un trauma mínimo que se ve en los ancianos o en los alcohólicos. Y eso tiene implicancias médico-legales, ¿verdad? Un hematoma extradural necesariamente es o por un accidente o porque hay una agresión. En cambio, el subdural puede ser algo espontáneo. Bueno, aquí vemos el hueso que rodea al encéfalo. El hueso se ve blanco y lo gris es el encéfalo y lo negro es líquido. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de los ventrículos cerebrales? Y estos son los ventrículos cerebrales, del lado izquierdo y del lado derecho.
Y una de las mejores formas para darse uno cuenta si hay algo anormal es fijarse en la simetría. Si tomamos esto como la línea media, fijarnos si esta mitad es simétrica con respecto a esta otra. Esa es la forma de comenzar a aprender a mirar tomografías. Acá vemos otra vez el hueso blanco, los ventrículos laterales y se mantiene la simetría. Ahí desapareció la simetría. ¿Ven? Si nosotros consideramos esta mitad es totalmente diferente a esta. Y aquí vemos que la convexidad del hematoma mira hacia el cerebro. Entonces sabemos que esto es un hematoma extradural. Sabemos que es siempre un hematoma traumático, ya sea fue atropellado, ya sea que se cayó de la moto, ya sea que alguien le dio un golpe en el cráneo o tuvo una convulsión y se cayó al piso o se resbaló y se cayó, pero un hematoma extradural que es el que tiene la barriga hacia adentro, siempre nos dice que hay una historia traumática. ¿Ven? Todas diferentes formas de verse, pero el denominador común es que la convexidad, o sea, la barriga del hematoma apunta al cerebro. Eso, y lo más importante es la asimetría. Esta mitad no es igual a esta mitad. En 2 o 3 años más ustedes van a estar haciendo guardia en el hospital del trauma. Espero que lleguen a esa instancia. Y nadie les pide que sepan neuroradiología ya en el 3er o 4.º año, pero sí por lo menos tienen que saber si es normal o es anormal lo que están mirando. Y la regla más sencilla, a partir del día 1, y ese día 1 ya puede ser el día de hoy, es fijarse en la imagen, trazar una línea media mentalmente y comparar las dos mitades. Si hay asimetría, ya no importa si es subdural, si es extradural, eso implica que se convirtió en una urgencia y tienen que llamarle a su residente senior o tienen que llamarle al neurocirujano que dé la opinión. Acá tenemos otra imagen. Convexidad hacia adentro, hacia el encéfalo. Es un claro hematoma extradural. Hematoma extradural, convexidad hacia adentro. Hematoma subdural, convexidad hacia afuera. Vamos a decir que esto es la parte derecha y esto es la parte izquierda. ¿Hay alguien que quiera opinar sobre esta tomografía? Esta va a ser la mitad derecha y esta es la mitad izquierda. Mentalmente vamos a trazar nuestra línea media acá. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este estudio? Hola. Hay Sí, doctor. el hemisferio derecho de la tomografía. Hemisferio derecho es este, ¿verdad? Sí, ¿Qué ves allí? se observa la concavidad hacia el hueso Hacia y el hueso. sí, Ven y, acá. Esto. sí, y se Eso ve la es hiperdensidad de sangre en la tomografía. ya. Entonces ahí tenemos un hematoma subdural. Fíjense este borde acá, no es igual a este. Ahí existe una sombra agregada.
Bueno, y a este tipo de cosas, aunque ustedes nunca vayan a ser neurólogos ni neurocirujanos, si ustedes en algún momento van a estar trabajando en los servicios de urgencia y tienen que tener el ojo entrenado para detectar estas asimetrías, ¿eh? Acá tenemos un hematoma subdural bilateral, ¿eh? Bilateral. Eso suele ocurrir también. Bueno, acá es una hemorragia, pero intracerebral. Esto después vamos a ir viendo. Bueno, vamos a tomar esta imagen. Esta va a ser la mitad izquierda y esta la mitad derecha. Y esta va a ser la línea media. ¿Alguien quiere comentar algo acá? Profe, ¿Sí? en la mitad izquierda está Sí. apuntando hacia el hueso. La Sería mitad, un... sí. Sí, está apuntando hacia el hueso y sería un hematoma subdural. Un hematoma subdural gigante. Fíjense que acá este borde es el cerebro. Quiere decir que la corteza cerebral fue totalmente desplazada. Debería estar acá y fue desplazada hacia la línea media. Y todo esto que está acá es sangre, ¿no? Y acá podemos apreciar cómo el ventrículo lateral desapareció y fue empujado totalmente hacia el lado opuesto. Fíjense cómo acá se ve muy bien el ventrículo lateral y acá desapareció debido a la compresión ejercida por el hematoma subdural. Esto es un corte más abajo, ¿verdad? Se sigue viendo el hematoma subdural y fíjense el sistema ventricular totalmente desplazado al otro lado. Esta es una situación gravísima, de extrema urgencia. Hay que liberar este hematoma para restituir esto a su posición normal. Muy bien. Bueno, esto le voy a preguntar dentro de 3 meses. Bueno, pregunta, ¿qué hematoma es este? Uno Epidural. Epidural, ¿no? La convexidad hacia el cerebro y este un subdural, ¿verdad? La convexidad hacia afuera. Fíjense acá cómo la barriga es prominente hacia el cerebro. En cambio acá es una línea casi recta y la convexidad es hacia afuera. ¿Y esto qué es? una Epidural. Un Epidural. epidural, un gran hematoma epidural. ¿Qué más vemos acá? Además del hematoma epidural, ¿qué otra cosa vemos? Una fractura en el cráneo. Una fractura, ¿ven? Ahí hay una fractura, hay una solución de continuidad. ¿Ven? Y esta fractura laceró una arteria y produjo ese hematoma epidural. ¿Y este qué tipo de hematoma es? Epidural puede ser, profe. ¿Y qué más? Epidural puro. Acá hay una combinación de epidural, acá en esta parte, con un subdural. Hay mucho edema, hay mucha hinchazón cerebral y hay un desvío de la línea media. Probablemente este haya sido un accidente automovilístico, o sea, un traumatismo de alto impacto.
En estos casos es que se suele ver eso, una combinación de hematoma epidural con subdural más edema cerebral marcado. ¿Y esto? ¿Qué tipo de hematoma? Epidural. Epidural. Epidural, muy bien. ¿Y ese? Epidural. 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 Perfecto. ¿Y esto qué es? ¿Es un epidural? Acá vemos sangre, ¿ven? Hilitos de sangre en las profundidades del encéfalo. ¿Esto se adecua a lo que estuvimos hablando recién? ¿Entra en epidural? ¿Es epidural sí o no? ¿No? No. ¿Es subdural? Tampoco. Un poco. Y en base al conocimiento que ustedes tienen de las meninges, ¿qué hemorragia puede dar esta imagen difusa en todo el encéfalo? ¿La hemorragia que ocurre en qué espacio? En el aracnoideo. En el subaracnoideo. La hemorragia subaracnoidea se presenta con estas características. Es difusa. ¿Y por qué es difusa? Porque se esparce por todo el espacio subaracnoideo. O sea que esto en el contexto de un traumatismo de cráneo se puede ver una hemorragia subaracnoidea. Pero si a este paciente le traen los familiares y te dicen que positivamente no tuvo ningún traumatismo de cráneo, sino que de golpe le empezó a doler la cabeza, se sentó en la silla y quedó desmayado, ¿en qué van a pensar cuando ven esta imagen entonces? Que es una hemorragia subaracnoidea, ¿por qué motivo? Por un aneurisma. Por un aneurisma. Rotura de un aneurisma cerebral, porque los aneurismas cerebrales tienen su origen en las arterias y las arterias están en el espacio subaracnoideo. O sea que esta imagen nos dice mucho, no solamente en cuanto al diagnóstico, sino también a la historia de este paciente, ¿verdad? Nos dice que este paciente, su historia es de un aneurisma cerebral, probablemente sea un paciente hipertenso que fumó mucho, etcétera, etcétera. Acá tenemos una violenta hemorragia subaracnoidea, también por un aneurisma cerebral. Las imágenes son totalmente diferentes a los hematomas subdurales y epidurales, porque aparece más difusa, pero lo importante es que ustedes puedan detectar que estas zonas algodonosas no son normales. Acá tenemos una hemorragia subaracnoidea unilateral. A veces se suele ver eso, ¿no? Fíjense, esto vendría a ser la parte totalmente normal. Esto es el espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una coloración oscura. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo tiene una coloración oscura. Y aquí el espacio subaracnoideo, en vez de que haya líquido cefalorraquídeo, hay sangre. Hay sangre. ¿Y esto qué les parece que es? ¿Es un hematoma subdural? Hola. No. ¿Es un No, hematoma, profe. es un hematoma Sí. extradural? Tampoco. ¿Les parece que es una hemorragia subaracnoidea?
No, profesor. No tiene pinta. Y así es como se ve una hemorragia intraparenquimatosa. Al mirar esta imagen, yo sé que esto es una hemorragia intraparenquimatosa, probablemente originada en el tálamo óptico, y eso ya me da una historia. Me dice que este paciente es o hipertenso, o es diabético, o es dislipidémico, o es un gran fumador. Y que probablemente esto en un 99,9% fue algo espontáneo, no fue traumático. Nadie intentó matarle a este paciente. O sea, el poder identificar las imágenes tiene también un valor predictivo sobre la etiología y eventualmente sobre el pronóstico, y también tiene un valor forense. Profe, Sí. ¿puedes repetir el nombre otra vez, por favor? ¿El nombre de qué? La hemorragia de hace rato, la no sé qué cosa. Por favor. Parénquima. ¿Cómo? Parénquima se le dice al tejido. Sí. Al tejido que forma un órgano se le llama parénquima. Sí. Puede ser parénquima cerebral, puede ser parénquima hepático. Y cuando hablamos de un hematoma intraparenquimatoso, quiere decir que el hematoma se formó dentro del tejido de ese órgano. ¿Entienden? Sí, gracias, profe. Bueno, parénquima entonces es de qué está hecho ese órgano. Bueno, aquí podemos ver la corteza cerebral. ¿Cómo se llama la meninges que está pegadita a la corteza cerebral? Dura madre. La tía madre. No, pía madre. Ah, no. Pía madre. La que está pegada a la corteza cerebral, pía madre. Y por fuera de la pía madre, ¿qué tenemos? El espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo. Y este es un surco, una cisura con el espacio subaracnoideo. Y dentro del espacio subaracnoideo tenemos esta arteria, que es la que puede romperse y darnos una hemorragia subaracnoidea. Profe, ¿cómo se llamaba esa arteria? Esta es una rama de la cerebral media. Esta es la arteria lentículo estriada. Es rama de la arteria cerebral media. Después existe otro tipo de hemorragia que se ve en los niños muy pequeños al nacer, si es que nacen prematuros. Es la llamada hemorragia periventricular, ¿verdad? Bueno, eso en este momento no viene al caso, ¿verdad? Esto es para ilustrar un poco un defecto del cierre. ¿Se acuerdan del tubo neural que era del cual se originaba nuestro sistema nervioso? Y que ese tubo neural puede no cerrarse bien por déficit en ácido fólico y forma esto que se llama meningocele. Ahí está el meningocele. Por falta de cierre de los elementos posteriores de la columna, se forma un saco que contiene líquido cefalorraquídeo y también raíces nerviosas, ¿no? Esta es la foto de un bebé con un meningocele. Lo grave de esto es que generalmente esos niños tienen disfunción en los miembros inferiores, no caminan bien la gran mayoría de ellos, y algunos directamente ya están parapléjicos de temprana edad. Además de todo el problema de trastorno de control de los esfínteres rectales y vesicales, así como la impotencia sexual en el varoncito, ¿verdad? Cuando si llega a edad adulta. Esto es el equivalente al meningocele, pero a nivel del cráneo, y a esto se llama encefalocele. También es por defecto del cierre del tubo neural. Que dijimos que por eso es que había que dar ácido fólico a todas las mujeres en edad de
que pueden convertirse en gestantes. O sea, en teoría ya a partir de los 14 años hay que darle ácido fólico o hay que implementar ácido fólico en la harina para tratar de disminuir la incidencia de estas malformaciones. Y acá para las chicas, ¿verdad? ¿Qué alimentos tienen ácido fólico? Todo lo que sea verde, vegetales de hoja verde, también hay en las lentejas, en el poroto, ¿verdad? Poroto que es el humilde poroto, ¿verdad? No saben la fuente de vitaminas. Después existen cosas un poco más esotéricas, espárrago, el brócoli, pero nuestra humilde naranja, las mandarinas, el aguacate tan despreciado por todos, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso. Y si son gente que no les gusta los vegetales, conozco algunas personas que no les gusta comer vegetales, entonces tienen, y si son mujeres, tienen que tomar su ácido fólico. Tienen que tomar sus 5 a 10 miligramos todos los días, ¿verdad? Porque no siempre se puede planear un embarazo. Bueno, continuando ahora, ¿quién me puede decir qué es lo que estamos viendo aquí? Hola. El encéfalo. El encéfalo. Y puede ser un poco más específico, ¿qué parte del encéfalo estamos viendo? Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Hay uno derecho y hay uno izquierdo. Y acá yo les voy a explicar cómo pueden identificar cuál es la región frontal y cuál es la occipital. El lóbulo frontal es el más grande y el más prominente. Y es bastante abultado. El polo frontal es abultado. En cambio, el polo occipital es más afinado. Entonces, esto a mí me permite saber que esto es la región occipital y esta es la región frontal. Entonces, si esta es la región frontal, occipital, esto vendría a ser el hemisferio ¿de qué lado? Derecho. Del lado derecho. ¿Y cómo se llama este surco entre los dos hemisferios? ¿No es la longitudinal del cerebro, profe? Es el surco longitudinal, llamado también surco interhemisférico. Y aquí en la superficie del hemisferio podemos apreciar las circunvoluciones cerebrales. Podemos apreciar los surcos. Y aquí se ve bien el surco aquí, pero aquí no se ve el surco. ¿Por qué? Porque aquí hay una vena. Y ustedes se acuerdan en qué nivel de las meninges se encuentran los vasos sanguíneos. ¿En qué nivel circulan los vasos sanguíneos? En el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo. Y por eso es que acá no se ve el surco, porque acá tenemos aracnoides que le cubre a esta vena que está en el espacio subaracnoideo. Y nosotros, si con una pinza tomamos esta vena y la levantamos, entonces sacamos la aracnoides y nos queda el surco vacío. El surco entre una y otra circunvolución. Y la pía madre es la parte de la meninge que queda pegada al tejido nervioso, ya sea encéfalo o médula espinal. Fíjense acá, la aracnoides está intacta. Por eso no se ve el surco. La aracnoide está intacta con los vasos sanguíneos. Aquí, en cambio, la aracnoide fue
pelada, fue extraída y aparece el surco desnudo. Y estas son las circunvoluciones cerebrales. Esta es la corteza cerebral que está plegada. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué lóbulo es este? Perdón. ¿Qué lóbulo es este? Frontal. Frontal. ¿Y esto qué es? El cerebelo. Cerebelo. Y el cerebelo sabemos que está hacia la región posterior, entonces esto es el lóbulo. ¿Qué lóbulo es este? Anterior. Occipital. Occipital, ¿no? Fíjense cómo el lóbulo occipital es mucho más pequeño y puntiagudo que el masivo lóbulo frontal. Y esta parte de la convexidad cerebral detrás del lóbulo frontal, ¿qué lóbulo es este? También es bastante grande. Parietal. Parietal, muy bien. Y este lóbulo que forma como un segundo polo, Temporal. el temporal. Entonces, aquí tenemos un hemisferio cerebral visto lateralmente y podemos identificar el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y si a eso le agregamos el cerebelo y el tronco cerebral, en conjunto tenemos lo que se llama encéfalo. Este tejido anacarado, ¿verdad? Este tejido anacarado que se ve acá, que cubre los surcos y que cubre las venas, ¿cómo se llama ese tejido? ¿Qué parte de la meninge es? Tejido aracnoideo. El tejido aracnoideo. La dura madre acá no se ve porque la dura madre quedó ya pegada al hueso. Y acá que no se ve aracnoides porque vemos el surco desnudo, ¿cómo se llama esta parte de la meninges que está pegada al tejido cerebral? La pía La madre. pía madre. La Pía pía madre. madre. Muy bien, muy bien. ¿Qué vista del encéfalo es esta? Estamos mirando el encéfalo ¿desde dónde? Desde abajo. Desde abajo. ¿Verdad? Esto Inferior no es. es inferior. Inferior. Está bien, inferior o una visión desde abajo, ¿verdad? ¿Qué lóbulo es este? El frontal. Frontal. Lóbulo frontal. ¿Y esto qué es? Cerebelo. El cerebelo. ¿Y esto que está acá atrás? Los lóbulos occipitales. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital. ¿Y esto qué lóbulo es? El lóbulo temporal. Temporal. Muy bien. ¿Y esto qué es? Está anterior al cerebelo. Entonces, ¿esto qué es? El puente. El puente. Muy bien. Es una parte del tronco cerebral, el puente, porque es la parte más prominente. Y esta parte que es caudal al puente, ¿cómo se va a llamar? Bulbo. Bulbo raquídeo. Y esto que está caudal al bulbo raquídeo, ¿cómo se llama? Médula espinal. Médula espinal. El mesencéfalo está ahí arriba escondido, ¿no? Por eso no se lo puede ver, ¿no? Bueno. ¿Y esta vista es vista lateral o es una vista medial del hemisferio? Una vista medial. Medial. Medial, ¿no? La vista medial es plana y además aparece una estructura que se llama cuerpo calloso. En cambio, la vista lateral
ven, es convexa y no se ve el cuerpo calloso. ¿Y qué es lo que se hizo en este caso? Y se introdujo un cuchillo en el surco longitudinal y se llevó el cuchillo hacia abajo hasta separar los dos hemisferios entre sí. Y eso es lo que nos permite ver la parte medial del hemisferio. El cuchillo entró acá en el surco longitudinal o interhemisférico y continuó cortando el cuerpo calloso y cortó también todo el tronco cerebral y el cerebelo. Y eso nos permite ver la cara medial del hemisferio. ¿Qué lóbulo es este? El lóbulo occipital. Occipital. Muy bien. ¿Y este? Frontal. Frontal. El frontal. ¿Qué lóbulo es este? El lóbulo temporal. Temporal. ¿Y este que está acá arriba? El parietal. 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 Muy bien. ¿Y esto es el? El cerebelo. Cerebelo. ¿Y esto qué es, esta parte? El mesencéfalo. Mesencéfalo, El puente Puente. y la médula oblonga. la médula oblonga. ¿Y cómo se llama este espacio entre el cerebelo y el tronco cerebral? Ese es el cuarto ventrículo. Muy bien, es el cuarto ventrículo. Es el cuarto ventrículo. Ahora, si nosotros desde el encéfalo nos desplazáramos cefálicamente, aquí aparece una estructura. Y esta estructura se conoce con el nombre de tálamo óptico. Ya no forma parte del tronco del encéfalo, ¿no? El tálamo óptico no forma parte del tronco del encéfalo. Pero, ¿por qué yo les señalo acá el tálamo óptico? Porque si nosotros le adoptáramos el hemisferio faltante, vamos a tener que los dos tálamos de un lado y del otro van a estar confrontados entre sí y van a tener una hendidura en el medio, que es lo que se conoce como tercer ventrículo. Ya hablamos la clase pasada, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se llama, dijimos? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura muy rica en axones que tienen mielina, por eso es que es una estructura blanquecina. O sea que el cuerpo calloso es una estructura que actúa como puente entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es un puente anatómico real porque es un macizo de fibras, pero a su vez es un puente funcional porque permite el pasaje de información del hemisferio derecho al izquierdo. ¿Por qué les parece que tiene que haber gran comunicación entre los dos hemisferios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cada hemisferio no funciona por su cabeza nomás? Para poder coordinar. Para poder coordinar, ¿verdad? Una actividad de lo más simple que cotidianamente hacemos es el caminar, ¿verdad? Y el caminar tiene que ser algo coordinado. Imagínense que si los dos hemisferios quieren impulsar la pierna derecha y la izquierda al mismo tiempo. Va a ser imposible caminar, ¿verdad? Caminamos llevando la pierna derecha y la izquierda en forma
alternada. Y esa combinación puede haber solamente porque ambos hemisferios funcionan en forma coordinada. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Hay otras funciones que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el programa que también se basan en esta capacidad de comunicación entre ambos hemisferios. Aquí tenemos el neuroeje o sistema nervioso central, acá tenemos el encéfalo y la médula espinal. Un poquito. Aquí tenemos otra vez. Esta es una imagen es un corte medial o lateral. Medial. Medial. Esta es la cara medial del hemisferio. Acá le tenemos al cuerpo calloso, ¿no? ¿Esto es qué cosa? El cerebelo. Cerebelo. ¿Y esta cavidad? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Esto qué es? El puente. Esto. El mesencéfalo. Mesencéfalo es esto, ¿eh? El puente es esta barriga que está acá. Por eso al puente se lo llama también protuberancia, porque tiene esta barriga protuberante. Y esto viene a ser ya el bulbo raquídeo. O sea, esto es mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y esta estructura que está cefálica al mesencéfalo, ¿cómo dijimos que se llama? El tálamo óptico. El tálamo óptico. ¿Y el tálamo óptico forma la pared lateral de qué? Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. ¿Y cómo se llama este conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? El Acueducto. acueducto mesencefálico. Acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Y fíjense que aquí hay un orificio que es el que va a comunicar el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Entonces el líquido cefalorraquídeo va a estar circulando desde el ventrículo lateral, va a pasar por este orificio al tercer ventrículo, de allí por el acueducto de Silvio va a ir al cuarto ventrículo y al salir del cuarto ventrículo va a empezar a circular por la superficie en el plano subaracnoideo. Aquí vemos mucho mejor. ¿Esto qué es? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Y acá hay un detalle, que el acueducto de Silvio está en la parte dorsal del mesencéfalo. ¿Ven? Esta barriga enorme corresponde al Puente o protuberancia. puente o protuberancia. ¿Esto es qué cosa? Cerebelo. El cerebelo. Y el cerebelo por detrás y el puente por delante delimitan esta cavidad llamada Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo se comunica con el tercer ventrículo por El acueducto de Silvio. Acueducto de el Silvio. acueducto de Silvio. Y el tercer ventrículo, a través de este foramen que se llama foramen de Monro, comunica con el ventrículo lateral. ¿Por qué aquí no podemos ver el ventrículo lateral? Porque esta membrana
que cuelga del cuerpo calloso. ¿Ven? Esta membrana está colgando del cuerpo calloso. Y esta membrana se llama septum pellucidum. O sea que el septum pellucidum es un tabique ubicado entre los ventrículos laterales del lado izquierdo y los del lado derecho. Quiere decir que si yo le hago un agujero, un orificio a este tabique, voy a ver una cavidad al otro lado que es el ventrículo lateral. Y ese ventrículo lateral que produce líquido cefalorraquídeo, eventualmente ese líquido cefalorraquídeo a través de este orificio que se llama foramen de Monro pasa al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, sale del cuarto ventrículo y circula por el espacio subaracnoideo. Bueno, aquí podemos ver la corteza gris. La corteza gris es rica ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que hay en la corteza gris? ¿Qué me dicen? Los somas de las neuronas. Los somas neuronales. ¿Y la corteza blanca? Axones. Axones que están bien linizados, ¿verdad? Esa es la corteza blanca. ¿Y esto qué es? Cerebelo. El cerebelo. ¿No? ¿Y esto es Puente. ¿El puente? el puente? Fíjense que acá el puente está unido al cerebelo, ¿eh? Por esta estructura que se llama pedúnculo cerebeloso. No hace falta que memoricen eso, ¿verdad? Pero ya que se lo ve muy bien, es el pedúnculo cerebeloso. Bueno, ¿qué lóbulo es este? Frontal. El lóbulo frontal. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo eminentemente motor. El lóbulo frontal es eminentemente motor. Más adelante, ahí por agosto, septiembre, si Dios permite, vamos a entrar a detallar algunas cosas, pero por ahora me conformo con que sepan que el lóbulo frontal es eminentemente motor. El lóbulo parietal es eminentemente sensitivo. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión. Y como este lóbulo es motor y es motor voluntario en algunas cosas, quiere decir que las fibras que llevan el informe de la motilidad voluntaria, cuando yo voluntariamente quiero mover mi brazo, esa información sale de la corteza cerebral frontal y eso va por los axones que arrancan en la corteza cerebral, atraviesa toda la parte media del hemisferio, atraviesa todo el tronco y viene a terminar en la línea, en la médula espinal. Y el grupo de axones que trae las órdenes motoras voluntarias desde la corteza a la médula espinal forman un conjunto que se llama haz piramidal. Por definición, un haz es un conjunto de axones. Y en este caso, el conjunto de axones que arrancan la corteza frontal y termina en la médula espinal se llama haz piramidal. ¿Qué corte es este? ¿Quién me dice qué corte es? Un corte coronal. Corte coronal. ¿Y esto qué es?
La cisura longitudinal. La cisura longitudinal o cisura interhemisférica. Y aquí podemos ver la corteza gris, podemos ver la corteza blanca. Y esta estructura que une este hemisferio con este, ¿cómo dijimos que se llama? Este puente de sustancia blanca. Sí, el ¿Cuerpo cuerpo calloso? calloso. El cuerpo calloso. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otra vez el cuerpo calloso. ¿Y cómo se llama esa membrana que se descuelga del cuerpo calloso? ¿Se acuerdan que yo les dije el nombre? El septum pelúcido. El septum pellucidum. Se descuelga del cuerpo calloso y forma una pared que separa un ventrículo lateral del ventrículo lateral del otro lado. No vayan a confundir septum pellucidum con zona pelúcida. La zona pelúcida es algo que tiene que ver con el ovario. En cambio, el septum pellucidum es este tabique entre los dos ventrículos laterales. Y aquí podemos apreciar otra vez la corteza gris, la corteza blanca y cómo las fibras formando el haz piramidal van bajando en su camino hacia la médula espinal. Y considerando que estos son los dos ventrículos laterales, ¿cómo se llama el ventrículo impar ubicado en la línea media que se comunica con el ventrículo lateral? ¿Cómo se llama este ventrículo? El tercer ventrículo. Tercer ventrículo, que le tiene a los dos tálamos. Acá tenemos un tálamo y acá está otro tálamo. Y en el medio está el tercer ventrículo, entre los dos tálamos. Muy bien. ¿Y este qué lóbulo es? ¿Quién me dice qué lóbulo es este que está acá abajo? El lóbulo temporal. Temporal, muy bien, excelente. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. Acá tenemos un surco con una arteria, quiere decir que allí hay espacio subaracnoideo. Otra vez volvemos a tener acá el cuerpo calloso, el septum pellucidum, los ventrículos laterales, corteza gris, corteza blanca y algunos núcleos basales de la profundidad. ¿Y esto que vemos aquí qué es? ¿Esto que vemos qué es? El cerebelo. El cerebelo, ¿verdad? Es un corte transversal del cerebelo. Y si esto es el cerebelo, ¿qué es esto que vemos acá? Ese sería el pedúnculo. Bueno, el pedúnculo es lo que une el cerebelo al tronco. Pero acá no hay nada que una este con este. ¿Ven? Acá hay una línea de separación. ¿Qué sería esto? ¿Qué es lo que se ubica por delante del cerebelo? Ah, el puente. Sí, El no te voy a- mesencéfalo La no. médula oblongada, ¿no es, profe? Es la médula oblongada, ¿verdad? Y les voy a mostrar un detalle. ¿Ven esta entrada aquí y este bulto anterior? Ese bulto anterior se llama pirámide vulvar. Y por ahí pasa el haz piramidal. De ahí el nombre de ahí el haz piramidal toma su nombre. Ese haz piramidal que viene bajando del cerebro y atraviesa todo el tronco cerebral, eventualmente se ubica en la parte anterior del bulbo. ¿Por qué esto no es mesencéfalo?
¿qué le falta para hacer mesencéfalo a esto? Vamos La sustancia negra. la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Y vos cómo sabes eso? ¿O ya estuviste en la clase esta mañana? Porque ya había visto anteriormente, profesor. Ah, bueno. Fíjense acá en el mesencéfalo existe el acueducto de Silvio. Y a nivel de protuberancia tenemos que la superficie es bien homogénea en la periferia. Entonces, volviendo otra vez a esta estructura, sabemos que no es mesencéfalo porque no hay acueducto de Silvio acá. Podría ser protuberancia, si nunca vimos la protuberancia, podríamos dudar que esto pueda ser protuberancia, pero la protuberancia tiene una superficie mucho más homogénea, ¿ven? Esta es la protuberancia. No tiene la pirámide, que parecen dos bolitas acá, ¿no? Fíjense, esta es la protuberancia. En cambio, Profe, una pregunta. sí, ¿Ese corte donde mostraste a la protuberancia sería un corte axial? es un corte axial, exactamente. Y acá está el bulbo raquídeo, ven que es diferente, ¿no? Que tiene estas dos saliencias, parecen dos tití acá, ¿verdad? Y eso es la pirámide, por donde pasa el aspiramidal. Bueno, continuamos. Ahí vemos otra vez la corteza gris, corteza blanca, ganglios, núcleos grises. Y vuelta a preguntar, ¿esto qué parte del tronco cerebral es esta? Esto es la clave, Esa es la médula oblonga. la médula oblonga. Y esto que está acá, este orificio grande, que es, ¿cómo se llama la cavidad entre la médula oblonga y el cerebelo? ¿Esta cavidad qué es? El cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Es muy grande para ser acueducto. Es muy grande para ser acueducto. Solamente puede ser el cuarto ventrículo. Quiere decir que aquí estamos en presencia, desde el momento que vemos cuarto ventrículo, puede ser solamente o puente o bulbo. Ya no puede ser mesencéfalo. Y entre puente y bulbo, ¿verdad? Elegimos bulbo porque tiene esta prominencia que es la pirámide vulvar. ¿Y esto qué es? ¿Es un corte axial o transversal de qué? Ese sí sería el mesencéfalo, doctor. Este es el mesencéfalo, por dos motivos. Uno, que acá vemos el acueducto, y dos, como dijo la compañera, esta es la sustancia negra, sustancia negra. La sustancia negra tiene ese aspecto, ¿verdad? Porque ahí se concentran gránulos de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? Se llama dopamina. Y hay una enfermedad que se origina porque estos gránulos de dopamina desaparecen, porque hay una degeneración de la sustancia negra. Y esa enfermedad se manifiesta por temblor. ¿Saben de qué enfermedad estamos hablando?
Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Por eso a los que tienen enfermedad de Parkinson, se les da Parkinson. un remedio que es dopamina por vía oral, ¿verdad? Para tratar de reemplazar a la dopamina de la sustancia negra. Y si esto es el mesencéfalo, esto que está acá atrás, ¿qué es? El cerebelo. El cerebelo. Y este, ¿qué lóbulos son? Los lóbulos temporales. Los lóbulos ¿Qué tal? porque están bien abajo, como abrazando al mesencéfalo, ¿no? Abrazando al mesencéfalo. Imagínense si en este caso, este paciente que tenemos acá, ¿verdad? Un cadáver ya, pero un paciente al fin. Imagínense si en este caso, este paciente desarrollara un hematoma epidural como los que estuvimos viendo al inicio. Ese hematoma forzosamente va a tener que desplazar este lóbulo temporal hacia la línea media, ¿verdad? Porque el hematoma no puede desplazarse hacia afuera porque hay hueso. Solamente puede comprimir hacia adentro. Y al comprimir el hematoma, el lóbulo temporal hacia adentro va a provocar que el lóbulo temporal se desplace y empiece a comprimir al mesencéfalo. Y eso es una forma de enclavamiento. Cuando el lóbulo temporal se va y le empuja, le atropella al mesencéfalo. Fíjense acá como que es cercana es la vecindad entre el lóbulo temporal y el mesencéfalo, ¿eh? Mientras no haya ningún problema, conviven por años en muy buena relación de vecindad. Pero si por desgracia aparece un hematoma extradural o subdural, este lóbulo temporal empieza a desplazarse hacia la línea media y en su desplazamiento destruye al mesencéfalo, produciendo la muerte cerebral, que es la complicación más temida de los hematomas subdurales y epidurales, ¿eh? Fíjense allí, el mesencéfalo, cerebelo, lóbulo temporal, ¿no? Cualquier hematoma subdural o epidural que se forme aquí, donde está el puntero, cualquier hematoma que se forme aquí donde está el puntero, va a desplazar el lóbulo temporal hacia la línea media y eventualmente va a destruir el mesencéfalo. Por eso que ustedes, aunque estén en tercero o cuarto curso, al estar de guardia, por lo menos al mirar una tomografía, tienen que poder decir, hay una asimetría. Esto puede ser algo urgente, ¿eh? Porque muchas veces el practicante queda fuera porque el residente está operando. Y si ustedes ven una imagen así, entonces es algo que les debe llamar la atención y porque puede ser una emergencia grave para poder inclusive ir a entrar a quirófano y mostrarle al residente, esto es lo que acabo de ver y bueno, si hace falta le llaman al neurocirujano de turno. ¿Y esto qué es? ¿Qué les parece que es esto? Eso no sería ya la médula espinal. Es la médula espinal, ¿eh? Con las raíces motoras y raíces sensitivas. Y aquí podemos ver nuevamente ese tejido nacarado que cubre la vena, que vendría a ser la Aracnoides. aracnoides, ¿eh? Aracnoides. Estas cavidades que son Los ventrículos. ¿cuál de ellos?
Esos son los ventrículos laterales. Laterales. Y este ventrículo impar y medio. El tercer Tercer ventrículo. ventrículo. ¿Y cómo se llaman las paredes del tercer ventrículo? Tálamo óptico, ¿verdad? Este es un tálamo y este es el otro tálamo. Y entre los dos tálamos, el tercer ventrículo. ¿Y esto cómo se llama? Este tabique que separa los dos ventrículos laterales entre sí. Septum pellucidum. Septum pellucidum. Aquí le tenemos al mesencéfalo, ¿eh? Y acá abajo la protuberancia anular. ¿Y este qué lóbulo viene a ser entonces? ¿Qué lóbulo es el que le está como abrazando al mesencéfalo? Temporal. El temporal. El temporal. Aquí podemos ver esto que es. ¿El cuerpo calloso? El cuerpo calloso, ¿eh? Y esta cavidad aquí y esta cavidad acá. Ventrículo lateral. Ventrículo lateral, ¿verdad? Acá podemos apreciar muy bien que el cuerpo calloso le forma el techo al ventrículo lateral. Y acá tenemos el tercer ventrículo entre los dos tálamos, ¿eh? Acá podemos ver las fibras actualmente formadas. Ahí está la clave. ¿Qué lóbulo es este? ¿Quién me dice qué lóbulo es este? El lóbulo temporal. Temporal. Y si este lóbulo El temporal, profe. sí, temporal. Y entonces, ¿esto qué es? El mesencéfalo. El mesencéfalo. Acá podemos ver la sustancia negra. Y esto que está caudal al mesencéfalo, ¿qué es? El puente. El puente. Muy bien. ¿Esto qué es? Cerebelo. 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 El cerebelo. Y este lóbulo que está encima del cerebelo, ¿qué sería? El lóbulo occipital. Occipital. Ustedes ven acá esta canaleta entre el cerebelo y el lóbulo occipital. En esa canaleta existe una prolongación de la dura madre y se llama tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo. Es una prolongación fibrosa muy resistente. Y esa tienda del cerebelo le forma entonces el techo al cerebelo. Si ustedes se tocan la parte de atrás de la cabeza, en la parte bien posterior, ustedes van a, no sé, prueben un poco a ver si encuentran una prominencia ósea. Empiecen acá adelante en la línea media y vayan despacito hacia atrás y de ahí atrás van a encontrar algo prominente. ¿Hicieron la prueba? ¿Encontraron? Sí, profe. Sí, La prominencia ósea posterior. Esa prominencia se llama protuberancia occipital externa. ¿Mm? Y nos sirve de referencia porque por debajo de esa protuberancia occipital externa sabemos que le vamos a encontrar al cerebelo y por encima le vamos a encontrar al lóbulo occipital. Y entre el lóbulo occipital y el cerebelo se encuentra esa que parece una loneta que se llama tienda del cerebelo y que es una dependencia de la dura madre. Acá vemos otra vez el cerebelo, acá vemos el lóbulo occipital y la tienda del cerebelo va a estar ubicada acá, formándole un techo al cerebelo.
Y todo el espacio que queda por debajo de la tienda del cerebelo, todo el espacio que queda por debajo de la tienda del cerebelo es lo que se conoce como fosa posterior. Fosa posterior. La fosa posterior está limitada arriba por la tienda del cerebelo, atrás y abajo por el hueso occipital. Y más o menos a esta altura, donde está mi puntero, ahí está la protuberancia occipital externa, que es la que uno puede tocar con el dedo ahí debajo de la piel. Ahí cuando ustedes tocan esa prominencia ósea, quiere decir que su dedo está ubicado más o menos donde está ahora este puntero. Y por arriba de esto es lóbulo occipital y por debajo es cerebelo. Y entre los dos tenemos la tienda del cerebelo. Y si ustedes tocaron esa prominencia occipital, si siguen hacia abajo van a seguir tocando hueso. Y ese hueso es parte del hueso occipital. Entonces tenemos que la tienda del cerebelo por arriba y el hueso occipital por atrás y por abajo forman lo que se llama la fosa posterior. ¿Y quiénes son los habitantes de la fosa posterior? Y el cerebelo y el tronco cerebral. Por delante del tronco cerebral también existe un hueso, que es la apófisis basilar del occipital. O sea, todo esto está rodeado por hueso y techado arriba por una membrana llamada tienda del cerebelo. Y entre la tienda del cerebelo y el hueso occipital, por atrás, por debajo y por delante, se forma la fosa posterior. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes habitan la fosa posterior? Y la fosa posterior está habitada por el cerebelo y el tronco cerebral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del haz piramidal que venía de la corteza cerebral? Y aquí podemos visualizar las fibras piramidales, ¿ven? Y cómo vienen a ubicarse en la parte anterior del bulbo raquídeo. ¿Cómo dijimos que se llama esta parte anterior del bulbo raquídeo? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de esa prominencia en la cara? Esto que ustedes ven aquí es esto que estamos viendo acá. Simplemente que esto es un corte transversal y el otro es un corte sagital. La pirámide sería... Es la pirámide. Este es un corte transversal de la pirámide. En cambio, este otro es un corte sagital de la pirámide. Y en esa pirámide se encuentra el haz piramidal, conocido también con el nombre de haz córtico espinal. ¿Por qué? Porque va de la corteza cerebral a la médula espinal. Ahora, este haz córtico espinal, cuando llega en el tercio inferior del bulbo raquídeo, cruza al lado opuesto. Y a ese cruce se le llama decusación piramidal. Decusación piramidal significa que el haz piramidal derecho pasa hacia el lado izquierdo
y el izquierdo al lado derecho. Por eso es que el movimiento del brazo y de la pierna izquierda está controlado por el hemisferio derecho. Y el movimiento de mi brazo y mi pierna derechos está controlado por el hemisferio izquierdo. Eso es debido a la decusación del haz piramidal. Y lo mismo ocurre para el movimiento del rostro. La mitad derecha del rostro está bajo el control del hemisferio izquierdo y viceversa, la mitad izquierda del rostro controlada por el hemisferio derecho. Acá podemos ver cómo se llama esta parte. Esta parte del tronco, ¿cómo se llama? El mesencéfalo. Mesencéfalo. Es la parte más cefálica del tronco cerebral. Acá vemos la sustancia negra. Después viene la protuberancia o puente. Después viene el bulbo raquídeo. Y esto es el... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está dorsal al tronco cerebral? Cerebelo. El cerebelo. El cerebelo. Muy bien. Acá tenemos un hemisferio, otro hemisferio y tenemos un surco en el medio, que es el surco longitudinal o surco interhemisférico. Y dentro de ese surco existe una prolongación de la dura madre, que se llama la hoz del cerebro. Después en la clase siguiente vamos a ver por qué tiene ese nombre. Pero la hoz del cerebro es una prolongación de la dura madre, así como lo es también la tienda del cerebelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La tienda del cerebelo, que está entre el cerebelo y el lóbulo occipital, es una prolongación de la dura madre. Y la hoz del cerebro, que está entre los dos hemisferios cerebrales, también es una prolongación de la dura madre. Aquí tenemos nuestro cerebelo, cuarto ventrículo. ¿Esto qué es? ¿Quién me dice qué es esto? Puede ser la médula oblongada. Ese es el puente. Es el puente, ¿eh? Porque si hubiera sido médula oblongada, teníamos que ver las dos prominencias acá, que son las pirámides. En cambio, acá no se ve eso, es una sola barriga acá. Este es el puente o protuberancia, que se une al hemisferio cerebeloso a través de esta estructura blanca que se llama pedúnculo cerebeloso. Pedúnculo cerebeloso. Y entre el puente y el cerebelo tenemos esta cavidad que es ¿cómo se llama esta cavidad entre el puente y el cerebelo? El cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, muy bien. Bueno, y esto es una curiosidad, ¿verdad? Acá podemos ver, es una pieza de autopsia. Acá tenemos la piel del cuero cabelludo que está rebatida y podemos ver los huesos del cráneo y esta parte que aún no está osificada. Y la parte no osificada es la parte blanda que uno puede sentir a veces a los bebés recién nacidos. Acá tenemos el hueso parietal de un lado, hueso parietal del otro lado, hueso frontal, y esta es la parte que no está osificada y que se llama fontanela, ¿eh? La fontanela es la zona donde todavía no hay hueso. Acá, en cambio, ya desapareció la fontanela, ¿eh? Se osificó la fontanela. Acá tenemos el hueso frontal de un lado, hueso frontal del otro lado,
la sutura metópica ya calcificada, y esta es la sutura coronal que separa el hueso frontal del hueso parietal. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué es lo que estamos viendo acá? Esta es una vista. Una qué? vista anterior del Sí, puente y de la médula oblonga. muy bien. ¿Y esto que está acá, qué lóbulo vendría a ser entonces? Sería el lóbulo temporal y Temporal, perfecto, porque acá está el mesencéfalo, ¿verdad? Si sí, este es el puente, acá está el mesencéfalo en estrecha relación con los lóbulos temporales. ¿Y esto qué es? El cerebelo. El cerebelo. Cerebelo. El cerebelo, muy bien. ¿Y esta parte de la médula oblonga, cómo se llaman? Estos pilares. Ven, acá hay un pilar y acá hay otro pilar. sería la pirámide. La pirámide vulvar. Acá viene bajando el haz piramidal. Y cuando llega al tercio inferior del bulbo raquídeo, el haz piramidal de este lado cruza al otro lado. Y el haz piramidal de este lado cruza al otro. Y ese cruce es lo que se conoce como decusación. Acá tenemos nuestros hemisferios cerebrales, las circunvoluciones sin la aracnoides, que nos permite ver las circunvoluciones y los surcos. En cambio, aquí la aracnoides está todavía presente, ¿ven? Y podemos ver este tejido nacarado con los vasos sanguíneos en el espacio subaracnoideo. Acá otra vez un poco más de lo mismo, pero en un corte medial, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Y debajo del occipital el cerebelo, y entre el occipital y el cerebelo, acá está la tienda del cerebelo. Este es el tronco cerebral, acá vemos parte del mesencéfalo, el puente y parte del bulbo raquídeo. Y este es el lóbulo. ¿Quién me dice qué lóbulo es este? Temporal. Temporal, muy bien. Esto un poco más de lo mismo. Este es un corte transversal donde se puede ver el ojo, el cristalino, el nervio óptico, el lóbulo temporal, ¿no? Bueno, creo que por hoy terminamos. Si hay alguna pregunta que pueda responder. Me pareció excelente, maestro. Me pareció bastante claro. Perfecto. Muchísimas gracias por todo. Entonces, quisiera despedirle en este momento al doctor y agradecerle su buena predisposición. Muchísimas gracias, maestro. Perfecto, gracias a usted, doctor.